alguien que se ha convertido en la persona más importante de nuestras vidas, que todos hemos venido a celebrarle a Él, y todo es de Él y para Él. Yo sé, ese que el profeta dijo que una virgen concebiría y daría a luz un hijo y llamaría su nombre Emanuel, que significa que Dios con nosotros. De esa persona vamos a compartir en esta noche, pero lo vamos a hacer un poco diferente de lo que acostumbramos y vamos a compartirlo entre estas tres bellezas que están aquí. Tengo que incluirme, caballero. Y vamos a hablar acerca de la persona de Jesucristo. Vamos a hablar del poder del nombre de Jesús. Es un nombre que usted sabe que está por encima de todo nombre. Pero, ¿por qué el nombre de Jesús es tan poderoso? ¿No se ha hecho esa pregunta? ¿Qué enseñaron los apóstoles a la iglesia primitiva acerca del nombre de Jesús? ¿Y quiénes pueden usar el poder de ese nombre? Serían las tres preguntas que hoy, si Dios nos permite y no se nos sube un poquito para allá los comentarios, queremos abarcar esas tres preguntas en esta noche y compartir con ustedes, iglesia, acerca de esa persona, la persona más extraordinaria de todas, la persona de Jesucristo. Así que oremos y vamos a pedir al Señor que nos ayude a nosotros como comunicadores en esta noche de la palabra, que nos da el privilegio de hacerlo, poderlo hacerlo de manera que todos seamos edificados. Amén. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, queremos honrarte, queremos bendecirte. Todo lo que vamos a hacer es para tu gloria y para tu honra, Señor. No queremos nada para nosotros, no queremos ser ni la atención para nuestras vidas, sino que el nombre de Cristo es el que queremos glorificar y es al que queremos honrar en esta noche. Señor, gracias porque tú nos diste, Señor, la salvación y tú viniste, Señor, por nosotros y nos alcanzaste. Hoy estamos aquí por pura gracia, no merecemos nada. Señor, no hicimos nada para alcanzar la salvación, ni podemos hacerla. Tú lo hiciste todo y es por eso que queremos hablar de ti, de la persona más, pero más importante. Gracias te damos, Señor. Gracias. Amén. Quisiéramos abrir leyendo el libro, en el libro de Filipenses, por favor. Vamos a buscar la palabra de Dios. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo del 5 al 11, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es, aleluya. Entonces, ¿por qué el nombre de Jesús es tan poderoso, hermana Ramonita? Dice aquí, ¿verdad?, que el Señor le exaltó hasta lo sumo. Y para mí esto es que le otorgó el más alto privilegio. O sea, le dio el más importante de todos los nombres. Ese proceso de Jesús de no mirar las circunstancias, sino obedecer al Padre, le llevó a esa obediencia, y esa obediencia le otorgó el más alto privilegio. Para mí, por eso el nombre de Jesús es tan importante, tiene tanta importancia, porque el Padre mismo
lo reconoció así. Amén. Pastor. Ahora, yo creo que para llegar a tener ese nombre, Él lo construye. Él ya está en el cielo siendo Dios. Él ya es el Todopoderoso. Pero ¿por qué todo esto comienza a cambiar y se da? Porque empieza el versículo 5 diciendo, la actitud que tiene Jesucristo, que tuvo Jesucristo. Comienza a darnos un ejemplo de cómo incluso nosotros podemos ser exaltados en el nombre de Él. ¿Se da cuenta? Sí. Él comienza a decir la actitud de Él. Él, siendo forma de Dios, deja de ser Dios y viene acá a la tierra. Se humilla, muere por cada uno. Dice, incluso llegó a ser siervo, haciendo semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. En la versión traducción viviente dice, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Es decir que el proceso que Jesucristo nos está enseñando, cómo Él vivió, deja su trono, se humilla, es siervo, pero sobre todo en todo esto hay una palabra que nosotros pasamos muy por alto, es la obediencia. Y Él dice, fue obediente al Padre. Se humilló y luego de eso, de que Él se humilla y en obediencia al Padre, es que el Padre da su otro paso de exaltar el nombre de Jesucristo y le entrega nuevamente todo lo que Él se había despojado. Aunque ustedes saben, hay alguna gente que nos va a estar viendo por el internet y va a decir que no, si se despojó era completamente hombre aquí o no. Eso es una discusión teológica. El asunto es que la Biblia dice algo en este momento, que Él se despojó. Él era hombre, Él aquí lloró, Él aquí se entristeció, Él tenía todas las emociones igual que nosotros y llegó a morir hasta la muerte de cruz. Y entonces ahí es donde podemos ver cómo el caminar que escoge Jesucristo es lo que le lleva a que su nombre sea nuevamente exaltado. Eso es extraordinario. El Dios de los cielos, creador de todas las cosas, no solamente se limitó a crearnos, sino que hizo un plan para cada uno de nosotros para salvarnos. Y ese plan incluyó a la persona de Jesucristo que iba a venir por nosotros. Pero Jesús no vino a regañadientas a la tierra a morir por nosotros. Jesús lo hizo voluntariamente y en obediencia al Padre, como decía el pastor. Es decir, fue capaz de despojarse de su gloria, de su grandeza, de todo el trono, de toda la plenitud que tenía para venir a esta tierra. ¿Sabe? Y depender totalmente de la persona del Espíritu Santo, porque Jesús no vino a esta tierra y dependió de su deidad. Jesús dependió del Espíritu Santo. Es más, fue concebido por el Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu Santo, fue guiado por el Espíritu Santo, fue resucitado en el poder del Espíritu Santo. Es decir, por cuanto fue obediente al plan del Padre, por cuanto Él se humilló, entonces dice que fue exaltado. Y realmente es un ejemplo para nosotros. Como decía, hay en vosotros el mismo sentir, porque si no somos capaces de ser humildes, nunca Dios nos podrá exaltar. Humillados, dice la Biblia, bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Nosotros luchamos para que nos exalten, mientras Él no está preocupado en su exaltación, sino en servirnos y en humillarse. Y cuando Él está preocupado en la obediencia, en humillarse y en servirnos, entonces el Padre hace el otro trabajo de exaltarle. Y dice, hagan lo mismo que Jesucristo hizo. Y el verso 8 aquí dice, y estando en la condición de hombre, o sea, como usted y como yo, no hay diferencia, dice que se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. Él pudo haber dicho, no, yo soy Dios. ¿Sí? Pero como Él se despojó de sí mismo, ¿no? Dice, haciéndose obediente, no en algunas cosas, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Y a veces se nos hace tan difícil, ¿verdad? Pero el mejor ejemplo nos lo está dando Jesús. Y nosotros queremos que Él habite en nosotros. Y nosotros queremos reflejar a Jesús. Pero eso es parte. El que muchas veces nos sentimos humillados.
pero es para bendición. Otro detalle que quiero notar ahí es que Jesús fue obediente, dice, hasta la muerte. Es fácil obedecer cuando todo va bien, pero cuando las cosas se nos ponen difíciles, somos obedientes, hacemos caso a lo que Dios nos enseña, seguimos sus instrucciones, o cuando viene la prueba decimos, bueno, hasta aquí, Señor, guindo los guantes. No. Fue obediente hasta la muerte. Cuelgo los guantes. Estoy interpretándolo. Sí, hermano. Cuelgo los guantes. Sí. Sí, bueno. Guindo también dicen en Ecuador. Sí, Claro. bueno. No sé si dirán en Puerto Rico, en Colombia, también dicen guindo los guantes. Ok. Vamos bien entonces. Bueno, lo primero es, ¿por qué el nombre de Jesús es tan poderoso? Porque fue obediente al Padre y se humilló a sí mismo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué el nombre de Jesús es tan poderoso? Lo segundo es que Jesús resucitó de entre los muertos. Pablo decía que si Jesús no hubiese resucitado, vana entonces sería nuestra predicación y vana también sería nuestra fe. Así que por cuanto Él resucitó de los muertos, todas las promesas que hizo, todo lo que dijo que iba a suceder, todo lo que dice que usted y yo podemos hacer, que podemos alcanzar, que podemos lograr en Él, eso va a pasar por cuanto Él ha resucitado. ¿Está bonita? Sí, y es una bendición, ¿no? El saber que Él resucitó, y eso me dice a mí que Él venció. Entonces también me lleva a la palabra que dice que si Él venció, nosotros pasamos a ser más que vencedores. O sea, tenemos la victoria, gana. Amén, pastor. Esto ya lo sabían los discípulos porque ellos lo vieron a Jesucristo resucitar. Si hay algo podemos decir, uno de los movimientos que son más reales, creíbles, es esto del que es el cristianismo. Ellos vieron a Jesucristo morir en una cruz, pero ellos también pudieron ver con sus propios ojos a Cristo resucitado. Y eso no hay en ninguna otra religión, como usted le quiera llamar, secta, lo que sea. En esta es la gran diferencia. Y es por eso es que estos 12 hombres, la primera iglesia está dispuesta a morir por esta causa, por el resucitado. Y entonces ahí es donde Jesucristo, ahí es donde Pedro, al ver este poder, porque empieza a vivir la segunda etapa de, como usted dice, el Espíritu Santo es aquel que mueve todo este poder, el poder de la resurrección en Cristo Jesús. El Espíritu Santo viene acá a la tierra, les llena a los discípulos del poder y comienza a actuar a través de Pedro y de los discípulos también a sanar, pero no sanan en el nombre del Espíritu Santo, no sanan en el nombre. Ellos no hacen la oración en el nombre ni siquiera de la fórmula bautismal, como a veces nosotros terminamos orando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, la manera como ellos comienzan a predicar la palabra de Dios y lo que ellos comienzan a hablar siempre es el mensaje de ellos. En el libro de Hechos es aquel que ustedes crucificaron, aquel resucitó y Él vive y Él tiene el poder. Y cuando se encuentran con el cojo, lo primero que dicen es: no tenemos dinero, no hay dólares, pero déjame decirte algo, lo que tenemos te vamos a dar. Y estaban llenos del Espíritu Santo, ejercen el poder, esa unción, lo levantan, dice, para que cuando te presentes delante estés sano, pero lo hacen en el nombre, levántate en el nombre del Señor Jesús. Y ahí la importancia no es solamente un cliché como pensamos que se tiene que decir en la iglesia evangélica o la iglesia protestante. No es así. El decir en el nombre del Señor Jesucristo, estamos poniendo un sello de fe, un sello de confianza de lo que estamos pidiendo, de lo que estamos diciendo, se va a hacer. Por eso no es simplemente terminar una oración diciendo amén o diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la fórmula que nos enseña la palabra que tiene que ser en el nombre del Señor Jesucristo. Porque a Él se le entrega, en Filipenses dice, sobre el nombre que es sobre todo nombre. Entonces ahí se va haciendo realidad esto que estamos viendo. En el libro de los Hechos, el pastor comentó cuando Pedro, guiado por el Espíritu Santo, le dice: no tengo plata ni oro, pero en el nombre de Jesucristo levántate.
hay una verdad, dice que ahí los fariseos lo apresaron a Pedro y a Juan y se lo llevaron y lo encarcelaron, y cuando él está en su discurso dice lo siguiente: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sano, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y si hoy podemos ver milagros, y si hoy nosotros somos un milagro y estamos en este lugar producto a un milagro, es porque Cristo resucitó. Y Cristo realmente puede cambiar vidas, puede transformar al más vil pecador, también puede hacer el milagro más imposible a los ojos humanos, puede hacer lo posible si nosotros como iglesia creemos en el poder de su nombre. Y fíjese que el pastor dice que los discípulos lo vieron morir, lo vieron resucitar. Mire la seguridad que tenían ellos. Y aquí en el caso de Pedro dice, pero lo que tengo te doy, le dice al paralítico. Había una seguridad de quién moraba en él. ¿Qué seguridad tenemos nosotros? Es el mismo. O sea, en esa seguridad dice, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. O sea, Jesucristo, ese nombre es autoridad. No es en tu nombre, no es en mi nombre, es en ese nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Aleluya. La sanidad fue realizada mediante el poder del Espíritu Santo, que fue quien lo resucitó también. Así que nosotros, en nosotros, ¿quién habita? El Espíritu Santo. Vino a ser morada en nosotros. O sea, tenemos que tener esa seguridad, saber quién fue a la cruz por ti, por mí, saber por qué realmente Él dio su vida. Y cuando tú estás en esa seguridad, porque sabes que es autoridad, tú vas a caminar en el nombre poderoso de Jesús y vas a ver milagros y vas a ver cambio y vas a ver transformación, porque no es en tu poder, es en el poder de Jesucristo. Sí, acordarnos siempre de que somos los instrumentos. Me encanta cómo la hermana toca el piano y cómo canta, pero el piano por sí mismo no puede tocarse, no puede sacar melodía, tiene que ella tocarlo, ¿verdad? Nosotros simplemente somos esos instrumentos en las manos de Dios, que cuando Él nos toca, quizás para la gente sea agradable al oído, pero la gloria no es del instrumento, la gloria es del que toca el instrumento, y es Dios. Así que somos instrumentos en las manos de Dios y toda la gloria. Amén. Pedro dijo, no fuimos nosotros, fue el nombre. No fuimos nosotros, fue el que resucitó, el que ustedes vean esta sanidad. No nos miren a nosotros, miren a Jesús. Así que seguimos hablando por qué el nombre de Jesús es tan poderoso. Dijimos, número 1, que fue obediente al Padre, se humilló. Número 2, que Jesús resucitó de entre los muertos, por eso su nombre es tan poderoso. Número 3, Él anuló el acta de decretos que nos eran contrarias. Colosenses capítulo 2, verso 14 dice, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Está bonita? Amén. Quiere decir que Él puso fin, ¿verdad? Por medio de la muerte de Jesucristo. O sea, puso fin ¿a qué? A lo que usted y yo merecíamos. Amén. Así que, pastor. Romanos dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Qué más? Más regalo de Dios. Me encanta esa palabra. Me encanta. Más la dádiva de Dios. ¿En qué? En Cristo Jesús. Cristo Jesús siempre va a estar ahí anulando, tomando nuestros pecados, limpiándonos, porque la paga del pecado es. Así, ahora tienes la cara de ir adelante de Dios y presentarte. Tú le digas, tranquilo, yo se lo confesé al Padre. Y además Cristo
ya hace más de 2000 años, clavó en la cruz todas esas mis ofensas, todos esos mis pecados y me hizo libre en su nombre. Amén. Y estoy limpio por su sangre preciosa. Así que no deje nunca que el diablo la acuse. ¿Por qué? Porque Cristo hizo la obra en la cruz por nosotros. No solamente Él lo anuló, los pecados pasados, no los presentes, los futuros. Ahora, lo maravilloso es que aún hoy, en este día, Jesucristo dice que está sentado a la diestra del Padre. Intercediendo. En el libro de Apocalipsis dice que, Intercediendo. dígalo, usted tiene voz. Intercediendo por nosotros. Intercediendo por nosotros. Es decir, en cada metedura de pata que nosotros, en cada pecado, en cada error, Él aún está intercediendo hacia el Padre. Dice, tranquilo, yo morí en la cruz porque hay un acusador que está también de día y de noche. Y entonces está ahí Jesús. No, tranquilo, yo morí por Él. Así que está anulado, yo le perdoné. Por eso es importante la confesión, el pedir perdón, para uno poder seguir en ese caminar para ser semejante a Jesucristo, en el proceso de santificación que lo llaman. Sí. Ya. Okay. El nombre de Jesús es tan poderoso también porque Él despojó a los principados y a las potestades triunfando sobre ellos en la cruz. Dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Qué maravilloso. Adán perdió toda la autoridad que Dios le había dado sobre la creación. Cristo, con su muerte y resurrección, nos devolvió a nosotros la autoridad, despojó a los principados, dice, y las potestades de toda la autoridad que tenían sobre nosotros. Y ahora nosotros tenemos esa autoridad que nos ha sido delegada. Creo que en griego es eusousia, ¿verdad? Una autoridad delegada por Dios a nosotros. Es la misma palabra que se le da como autoridad delegada al embajador de un país. Es decir, él está representando al presidente y al país que ese presidente preside. Y esa autoridad la puede ejercer en el país donde está. Y Dios a nosotros nos delegó su autoridad a nuestras vidas como sus embajadores en esta tierra. Lo que usted habla de autoridad, dice en la Nueva Traducción Viviente, en Efesios, dice, Sí. muy por encima de todo gobierno y autoridad, sí, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. Ahí está el poder en el nombre de Cristo. Y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. ¿Ya? Amén. O sea, tal vez podemos llevar 20, 30 años en el Evangelio, pero ¿cuánto conocemos de ese sacrificio de la cruz? La autoridad y el poder que ese sacrificio nos ha concedido. Tenemos que sentarnos realmente a escudriñar las Escrituras para que usted sepa, para que podamos entender nosotros qué es ese sacrificio, qué hizo ese sacrificio en la cruz del Calvario, porque mire, dice que despojando a los principados y a las potestades, o sea, dice que le quitó toda autoridad y todo poder. Y muchas veces estamos por ahí dándole poder a quien ya no tiene poder. El poder nos ha sido dado a nosotros, a la iglesia, Su cuerpo. al cuerpo de Cristo, o sea. Y entonces, sabemos lo que estamos hablando por nuestros labios. Por eso es tan importante que nosotros escudriñemos las Escrituras, porque en el poder de Cristo nosotros podemos hacer grandes cosas, porque no es con nosotros, no es con nuestra fuerza, sino es en su nombre. Amén. Los despojó. Mire, y cuando dice que los despojó y dice que los exhibió públicamente,
A mi cabeza venía, usted sabe las pasarelas, cuando van esas personas ahí exhibiendo sus trajes elegantes, pero a ellos los exhibieron públicamente, diciéndole, fuiste derrotado, te vencí, resucité, me levanté. Amén. ¿Para qué? Para darnos a nosotros ese privilegio de gozar, de disfrutar de esa bendición que fue ese sacrificio de la cruz del Calvario. Amén, pastor. Sí. La victoria del rey es la victoria de aquellos que forman parte de ese reino. Por lo tanto, como Cristo venció a los principados de las potestades, dice la Biblia que nos ha hecho a nosotros más que vencedores. La cruz lo hizo Jesús, pero su victoria es nuestra victoria. Así que denle gloria al Señor si puede, porque Él nos ha hecho más que vencedores. Aleluya. Así que si nos ha hecho más que vencedores, quiere decir que el más pequeño hijo de Dios, que se crea el más pequeño hijo de Dios, está por encima de los principados y las potestades. No importa si te quedes muy grande o si te quedes muy pequeño. Si eres parte de este reino, el reino de Dios, el reino de Jesucristo, el más que vencedor, el que venció, entonces usted está por encima. Cuando el enemigo venga a decirle, no, pero tú eres pequeño, pero tú eres recién convertido, pero tú casi no sabes orar, y venga a decirte cuantas cosas, diga, pero soy más grande que tú, porque el que te venció me dio la autoridad a mí. Aleluya. Alabado sea su nombre. Dos cosas. La primera es que todos esos principados y potestados los puso bajo nuestros pies. Ya. Sobre nosotros es cuando nosotros estamos pecando. Pues ellos tienen el poder que nosotros le damos. Grave es esto. En Cristo Jesús tenemos todo el poder y Él los exhibió públicamente y nos entregó ahora a nosotros esa autoridad. Segundo, como todo lo maravilloso y bueno tiene su principio y su final, vamos a continuar esto la próxima semana. Amén. Entonces nos vamos a quedar en la pregunta es, ¿qué enseñaron los apóstoles a la iglesia primitiva?